En 1978, una misteriosa pintura fue descubierta en una casa de subastas londinense. Un cuadro que tal vez fue pintado por el artista más famoso del mundo, Leonardo da Vinci. Ahora la ciencia y la historia del arte se unen para encontrar la verdad. Descubrir un nuevo Leonardo es como descubrir un nuevo planeta. The Holy Babies. ¿Una obra maestra que tiene 500 años o una falsificación? Encontrar una nueva obra suya sería un cataclismo. Detrás de The Holy Babies hay una historia que penetra en el corazón del cristianismo. Su verdadero significado podrá ser tan herético como cualquier obra de ficción tipo El Código Da Vinci. Un Da Vinci extraviado. Poco antes de la Navidad de 1978, un comerciante de arte y su hermana asistieron a una exposición privada de cuadros en una casa de subastas londinense. Lo que ocurrió después cambiaría sus vidas para siempre. Lo llevé a la ventana, donde todavía quedaba algo de luz solar. Lo incliné en cierto ángulo y la luz iluminó el cuadro de una forma especial. Lo miré y enseguida dije, debajo de esa pintura hay otro paisaje. No estaba muy claro el tipo de paisaje que había debajo de una capa de pintura negra, pero todavía quedaba algo más. Al quitar el papel que había en la parte de atrás del cuadro, Robert descubrió el nombre más apreciado de la historia del arte. Vi escrito en forma muy vaga, 39 Leonardo, y pensé, este cuadro tiene que ser mío. Rápidamente selló de nuevo la parte de atrás, esperando que nadie hubiera visto lo mismo que él. Leonardo da Vinci fue un hombre de un talento excepcional, una de las grandes mentes de la historia. Pintó el cuadro más famoso del mundo, pero solo logró terminar un pequeño número de cuadros, todos ellos obras maestras. Leonardo fue, en sus propios términos, un artista extraordinariamente exitoso. Escribió más de 7,000 páginas de anotaciones misteriosas. En su extraña escritura refleja. Y dejó una obra considerable que incluye ciencias, matemáticas, anatomía e historia natural. Aún así, su arte revela un aspecto insondable de su genio. Sus cuadros se inclinan hacia lo misterioso, lo ligeramente velado y hermético. Rumores de su herejía hace 500 años atrás se han convertido actualmente en una conspiración de gran atractivo. Una idea que mucha gente del mundo del arte niega con fervor. No se interesaba en absoluto por esas cosas místicas. ¿Podría un nuevo cuadro desentrañar un genuino mensaje herético oculto en su obra? ¿Y es esta realmente una pintura de Leonardo? En 1978, Robert tuvo la corazonada de que tal vez lo era. Adjudicado al señor por 1,200 libras esterlinas. A la mañana siguiente, Robert fue a la subasta esperando con desesperación de que nadie ofreciera más que él. ¿Alguien da más? 850. ¿Alguien más? 800, 900, 1000. Y luego hubo una suerte de pausa en las ofertas. Subastado en 1,000 libras. Y me lo adjudicaron a mí. Robert creyó que tal vez había comprado el santo grial del mundo del arte. Una pintura perdida del artista más famoso del mundo, Leonardo da Vinci. Y solo la había comprado por 1,000 libras esterlinas. Estaba convencido de haber visto un paisaje bajo la capa de pintura oscura, de modo que la llevó a uno de los conservadores de arte de mayor experiencia en ese entonces, Arthur Lucas, de la National Gallery de Inglaterra. Le dije, hay un paisaje debajo de la pintura, y me contestó, jamás. Eso fue lo que me dijo. Luego hizo una prueba y agregó, es muy inusual, pero hay un paisaje debajo de la pintura. Y agregó, voy a limpiarla.
Lucas quitó con cuidado la pintura de arriba para revelar una imagen extraordinaria. The Holy Babies, Juan Bautista y Cristo, sentados en una pequeña gruta rocosa y enmarcados por retorcidos tallos de hiedras, helechos, violetas y anémonas. Cuando vi el cuadro dije, esto es algo muy especial. Es realmente tan especial que pienso consagrarle parte de mi vida. Pero fueron las flores lo que llamó la atención del conservador Arthur Lucas. Las flores están pintadas con extrema calidad, comparables a las que se ven en la Virgen de las Rocas en la National Gallery. La Virgen de las Rocas se atribuye nada menos que a Leonardo da Vinci y a su estudio. Luego llevaron la pintura a los expertos mundiales en Leonardo, y ellos confirmaron la evaluación de Arthur Lucas. Pero incluso con todo ese apoyo, el mundo del arte se negó a reconocerlo como un cuadro de Leonardo. La razón es simple. Los niños sagrados eran un motivo popular en toda Europa durante los siglos XVI y XVII. Estos cuadros son conocidos como leonardescos, es decir, en el estilo de Leonardo, pero no pintados por él. Pero, ¿existe un original perdido pintado por el propio Leonardo? Esa imagen tiene que haber existido en alguna forma, lo bastante importante como para ser presentada como regalo o para estar visible en algún lugar en el que mucha gente pudo copiarla. En 1978 se creyó que The Holy Babies podía ser una de esas copias, pero también podía ser un Leonardo original. Ahora la ciencia, el conocimiento forense y la historia del arte se unen para averiguarlo. El misterioso simbolismo de esta pintura nos lleva en un viaje a través del arte de Leonardo. El detalle es muy elaborado. ¿Qué significa realmente este extraño motivo? Nos revelará un secreto y un lado herético del hombre generalmente considerado como el genio más grande de la historia. ¿El Código Da Vinci es simplemente un éxito literario o hay algo de verdad en él? El motivo central de nuestro misterioso cuadro podría darnos una pista. Si Leonardo da Vinci lo pintó, quebrará todos los récords de las casas de subastas a favor del comerciante de arte Robert Boller, que hace 28 años lo compró por 1,000 libras esterlinas. Él descubrió el nombre de Leonardo da Vinci oculto en el reverso de la pintura. Ahora, 28 años después, Robert lo intentará otra vez. The Holy Babies ha estado bajo llave en la bóveda de un banco en Londres. Pero ahora será llevado a un laboratorio y sometido a una serie de pruebas científicas. Robert espera que la revolucionaria tecnología del siglo XXI autenticará la pintura y probará que el mundo del arte está equivocado. Marcus, el sobrino de Robert, se unirá a él en esta misión. Está totalmente decidido a probar que esa pintura es un Da Vinci. Y tiene una buena razón. Identificar quién pintó un cuadro, un proceso llamado atribución, es tradicionalmente un largo proceso lleno de dificultades, controversia e incluso corrupción. Sin una atribución, muchas pinturas simplemente no valen nada. Cuando no se puede identificar la mano que los hizo, entonces no tiene ningún valor en el mercado. Excepto, tal vez, un vago valor estético. En el siglo XIX, se afirmaba que había al menos 90 cuadros de Leonardo. Pero actualmente los expertos estiman que hay entre 15 y 25, dependiendo con quién de ellos se hable. Para empeorar las cosas, todo el tiempo se hacen afirmaciones dudosas. Esta reciente exhibición en Italia afirma tener 2 nuevos Leonardos, pero pocos creen que sean auténticos. Son cuadros que simplemente aparecen en el mercado y no se sabe nada de sus fuentes históricas.
No sabemos quiénes fueron sus dueños y en qué forma aparecieron, y creo que siempre habrá controversias al respecto. Si realmente es un cuadro de Leonardo, entonces vale una fortuna. Si es una réplica o una falsificación, no vale nada. Ninguno de los cuadros de esta exhibición pasó por el rigor de las pruebas científicas, ni ha sido aceptado por las figuras consagradas del mundo del arte. En el campo de los viejos maestros, las atribuciones son una pesadilla, una verdadera pesadilla. Al someter su preciado cuadro The Holy Babies al proceso de autentificación, Robert arriesga todo. Está en el umbral de hacer uno de los más grandes descubrimientos artísticos del siglo XXI, o de ver destruido el sueño de toda su vida. The Holy Babies llega al laboratorio científico para la primera fase del proceso de atribución, el diagnóstico por imagen. El científico a cargo de las pruebas, el Dr. Nicholas Histo, comienza por examinar la condición del cuadro. Si está demasiado dañado, tal vez no valga la pena continuar. Cuando miro un cuadro por primera vez, en verdad busco cosas que puedan afectar la forma en que hago el análisis científico. No me fijo ni en el estilo ni en lo subjetivo. Pero la ciencia por sí sola no es suficiente. Atribuir un autor a un cuadro también requiere el ojo de un reconocido entendido en arte. El profesor Martin Kemp, de la Universidad de Oxford, es una autoridad en la técnica pictórica y el estilo de Leonardo. Y es muy consciente de que estas pruebas podrían acabar para siempre con los sueños de Robert. Para mí esta es una investigación histórica y estableceré la evidencia según se me presente. Si un propietario viene y me dice, como ocurre en este caso, quiero hacer las pruebas científicas y averiguar la verdad acerca del cuadro, yo le diré, ¿se da cuenta de que en cualquier momento todo esto podría colapsar? En última instancia, que se acepte o no la atribución de esta pintura a Leonardo, dependerá del testimonio del profesor Kemp. Si uno se entera por los periódicos de la atribución de una obra recién descubierta a un importante maestro del Renacimiento y al mirar quién firma ve que nunca ha oído hablar del experto que la descubrió, eso hace que comience a sonar una alarma en mi cabeza. Pero en cambio, si es Martin Kemp quien dice, bien, este es un nuevo Leonardo, bueno, tengo todos los motivos para creer que se trata de un nuevo Leonardo. Mediante el uso de la luz ultravioleta, los expertos pueden dar una mirada hacia atrás a través de los siglos para ver si la condición original de la pintura ha sido alterada por cualquier retoque o restauración. Es como ver antiguas heridas de guerra, ¿verdad? Sí, las batallas por las que ha pasado. Como un veterano a quien le crujen las articulaciones, se puede ver dónde está el daño. Sí. No es mucho. Para un paciente que tiene 400 o 500 años, su condición es bastante buena. Sí, me parece que sí. El cuadro pasó su primera valla crucial. El análisis de luz ultravioleta demostró que está en condiciones que permiten continuar con pruebas científicas más detalladas. La ciencia nos puede decir cuándo y dónde se pintó este cuadro, pero no puede decirnos por qué. ¿Estaba Leonardo siquiera interesado en este tema? Durante el Renacimiento, muchos artistas infundían a su obra significados simbólicos especiales. Durante la Edad Media y el Renacimiento, las pinturas eran los libros de la época. La gente tenía integrada en su mentalidad la capacidad simbólica de leer las pinturas. Los artistas de esa época manejaban y creaban un lenguaje simbólico. Incluso las plantas de The Holy Babies se basan en una rica tradición de lenguaje simbólico. Las violetas significan humildad, las anémonas, muerte, la hiedra, inmortalidad, y los helechos simbolizan la verdad. Sin embargo,
el motivo central es un enigma. Los estudios creen que el motivo fue inventado por Leonardo en persona, pero nunca se ha encontrado ninguna prueba de ello. Nadie sino Leonardo pudo concebir una idea que pudiera sugerir con tanta perfección los poderes generadores de la naturaleza. Los bebés claramente poseen esa característica. No son símbolos abstractos, son símbolos con vida. Si Leonardo pintó este cuadro, contiene su lenguaje simbólico, un tema que quería comunicar. ¿Pero por qué? ¿Y qué significa? ¿Podría referirse a una herejía que había ocasionado algunos de los días más oscuros de la Iglesia cristiana? Leonardo da Vinci, el mayor genio que haya existido en el mundo, era un hombre de muchos secretos. Las ideas que contienen las pinturas van en contra de la Iglesia. ¿Era un hereje como lo sugiere el Código da Vinci? Algunos movimientos heréticos creían que había dos iglesias. ¿Se puso Leonardo en contra de la Iglesia establecida? ¿O es solo una obsesión del Código da Vinci? En realidad no comprendemos el significado subyacente de las imágenes. El descubrimiento de una misteriosa pintura podría desentrañar el código secreto de Leonardo da Vinci. Detrás de The Holy Babies hay una historia que penetra en el corazón del cristianismo. ¿Cuál es exactamente el significado simbólico de las imágenes? Pero, ¿es una obra maestra de 500 años de antigüedad o una buena falsificación? Un grupo de expertos se reunió para descubrir la verdad. ¿Puede esta misteriosa pintura, hasta ahora nunca vista en público, revelar el verdadero código de Leonardo da Vinci? Las claves del significado de esta obra pueden encontrarse en las ideas que determinaron la vida de Leonardo. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en las colinas que se alzan en el pequeño pueblo de Vinci, en la Toscana. Fue un hijo natural. Y 8 meses después de su nacimiento, su padre abandonó a su madre por la hija de un rico funcionario de la cercana Florencia. Se podría suponer que el padre de Leonardo tuvo una aventura con ella y luego, cuando el embarazo llegó a su término, él la abandonó. Realmente no sabemos quién era, fuera de su nombre, Caterina. Hay un par de indicios de algunos biógrafos antiguos que manifiestan que en realidad era de buena familia, pero sospecho que pudieron decir eso para conseguir equiparar la vergüenza en contra de Leonardo debido a su ilegitimidad. Creció en el campo y hasta cierto punto fue un joven autodidacta. En verdad, esto parece haber tenido una profunda influencia en la clase de hombre y la clase de pensador que llegó a ser. En realidad, fue un hombre que comenzó de cero, por así decirlo, y que finalmente logró forjar sus ideas propias, su identidad intelectual particular. Tal vez incluso su extraña escritura refleja, tan característica de sus anotaciones, la escritura de atrás hacia adelante puede simplemente ser algo que se enseñó él mismo. Un niño zurdo al que le pareció más fácil escribir de esa manera y que posteriormente nunca se dio el trabajo o tal vez no quiso corregirse y ser más convencional. De modo que esa experiencia de infancia en el campo se traduce en una profunda forma de independencia mental que es una gran característica de Leonardo, tanto como artista y como pensador. Pronto, cuando entró a formar parte del más floreciente y respetado estudio de arte en Florencia, dirigido por el maestro Andrea del Verrocchio, el tranquilo niño del campo se vería transformado por una emergente revolución intelectual y artística. El padre de Leonardo fue quien más tarde lo llevó al estudio de Verrocchio para que fuera discípulo y aprendiz de Verrocchio. Eso fue lo que motivó el comienzo de su carrera como artista. El aprendizaje de Leonardo comenzó en una época de grandes cambios. Florencia era el centro de una nueva forma de pensar.
de una ideología de pensamientos revolucionarios que se nutría de las virtudes republicanas de la antigua Grecia y de Roma, y que estaba transformando el paisaje intelectual. Era una cultura llena de gracia, arte y belleza, de música, ciencia, de nuevas formas de comprender al hombre y a Dios. Se llamó el Renacimiento. Cuando miramos una pintura de fines del siglo XV, casi es posible sentir el peso de la figura. Ese es el tipo de cosas que definen el Renacimiento. Una suerte de sentido de que las imágenes, de que el naturalismo es mucho más importante. No es que se haya perdido la noción de Dios y de la religión, pero hay una nueva forma de visualizar las cosas. Este nuevo sistema de pensamiento coincidió con el temprano desarrollo de la poderosa y compleja mente de Leonardo, y fue importante en el desarrollo de su trabajo como artista. Los florentinos fueron los pioneros de la idea de que el arte tenía elementos científicos, como lo llamaríamos ahora, en especial la perspectiva, la óptica del espacio en la pintura. Verrocchio claramente lo tenía bajo control. Así que Leonardo tuvo que aprender los elementos básicos de la perspectiva, cómo hacer líneas que converjan en un punto, cómo construir el espacio y pintarlo geométricamente. Rodeado por esas nuevas posibilidades, Leonardo rechazó las creencias intangibles de la Iglesia y se hizo partidario del entonces innovador pensamiento de que el conocimiento viene de la experiencia y a través de los sentidos. Tenemos la certeza que no era un hombre religioso. Nunca hablaba de Dios. Para él, Dios era la naturaleza. Solo la naturaleza. Su aproximación a la naturaleza es la de un científico que quiere observar y registrar los fenómenos tal como suceden. Sin embargo, también hay una idea enormemente poética e incluso mística de la naturaleza que se expresa en sus pinturas. El científico en él desarrolló nuevas técnicas pictóricas revolucionarias. El místico que creó desafiantes temas religiosos. Ambos elementos se aprecian en The Holy Babies. Pero ¿fue Leonardo quien lo pintó y qué significa? ¿Puede este extraño motivo darnos pistas sobre las verdaderas creencias de este revolucionario pensador? ¿Puede una pintura desconocida revelarnos un lado oculto, incluso herético, de Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento? El joven Leonardo llegó a Florencia justo cuando la creatividad de la ciudad estaba en pleno apogeo. Esta revolución cultural encontró una afinidad natural en el genio que crecía en Leonardo. Ingresó en el taller del artista florentino Andrea del Verrocchio. Olviden la soledad de la buhardilla. Hay mucha actividad. Muchos aprendices trayendo y llevando cosas, moliendo pigmentos, preparando paneles. Hay un intenso olor a solvente y también a óleos. Incluso tal vez hubiera pollos por ahí, porque el método para pintar con témpera requería de muchos huevos. Aprendió su oficio bajo la estricta tutela de Verrocchio. El hecho de convertirse en su aprendiz dio una extraordinaria gama de oportunidades a Leonardo. No solamente aprendía a trabajar con paneles y a dibujar, también aprendía técnicas arquitectónicas y además sobre escultura. Incluso aprendía, por así decirlo, la multiplicidad de tareas que puede desempeñar un buen diseñador. El estudio de Verrocchio hervía de actividad y proveía servicios a los pujantes mercaderes y a los nuevos ricos de la próspera ciudad. Uno no contrataba necesariamente a un pintor para que te pintara un cuadro, sino al pintor y su estudio para que te pintara un cuadro. Y hasta cierto punto la cantidad pagada dependía a veces de la mayor o menor contribución del maestro. Verrocchio se dio cuenta rápidamente del talento de Leonardo, y es justamente este tipo de relación lo que explica la dificultad de la atribución.
porque en el Renacimiento casi todos los cuadros eran pintados en parte por el discípulo del maestro. Tenía mucha gente trabajando para él, gente que trabajaba para el maestro en el estilo del maestro. En muchos casos, las obras no eran hechas por un solo pintor. Eran hechas por un pintor más los asistentes del estudio. De modo que la atribución termina siendo un asunto muy complicado y difícil. Verrocchio supervisaba a su equipo de artistas que trabajaba en los encargos más importantes. En este cuadro, El bautismo de Cristo, se sabe que Leonardo pintó el ángel de la izquierda, mientras su maestro, Verrocchio, pintó el de la derecha. Lo curioso acerca de Verrocchio es que hay pinturas que llamamos de Verrocchio, pero creo que no hay ninguna de la que podamos decir con confianza que se trata de un trabajo totalmente suyo. El primer cuadro atribuible a Leonardo, La Anunciación, se terminó en 1472. Tenía un tema tradicional. Una joven María recibe la visita del arcángel Gabriel, quien le dice que dará a luz al Mesías. Pero las ideas de Verrocchio influyeron fuertemente en el cuadro. No hay nada en esa pintura que en cierta forma no refleje alguna cosa del estudio del propio Verrocchio. Tiene muchas características de Leonardo, pero esencialmente es un cuadro de Verrocchio y compañía. ¿Quién fue el verdadero autor de este cuadro? ¿Leonardo, quien hizo gran parte del trabajo con el pincel, o su maestro Verrocchio, quien creó los temas? El meollo de esta investigación es justamente ver qué es lo que define una pintura de Leonardo. En la National Gallery de Washington se encuentra el cuadro en que el verdadero Leonardo comienza a emerger como artista. Ginevra di Benci. La extraña luminosidad de la pintura y la increíble atención al detalle la destacan como un ejemplo de revolución artística personal. Nadie nunca había pintado así. Con el cuadro de Ginevra de Benci se tiene por primera vez en la producción de Leonardo un sentido de que hay un mundo al que uno está mirando, pero del que no se forma parte porque estamos afuera. Pero a través del marco se podría entrar y... es una suerte de mundo onírico. Fue solo en 1967 que se confirmó que Ginevra era un Leonardo. Antes de que la National Gallery comprara la pintura por la suma récord de $5 millones, tuvieron que probar que Leonardo era el autor. Se dudó acerca de la atribución porque creo que mucha gente no había visto la pintura en esa época. En los años 60 no estaba en una colección pública como la del Louvre o la National Gallery de Londres o en algún lugar así, donde es fácil poder verla. Estaba en una colección privada, de modo que hubo dudas acerca de su atribución, pero ahora no hay ninguna duda acerca de su autoría. Al buscar pistas sobre las técnicas que Leonardo usó para pintar Ginebra, la National Gallery de Estados Unidos decidió someter el cuadro a una serie de pruebas científicas. Una de ellas fue una prueba de reflectografía infrarroja, que está por aplicarse en The Holy Babies. El Dr. Isto utiliza la prueba para revelar dibujos bajo la pintura, bosquejos preparatorios debajo de las capas de pintura. Si no encuentra nada, la pintura podría ser una copia. Sospecho que hay débiles indicios de bosquejo preparatorio. Podemos ver unas tenues líneas dibujadas en la muñeca, aquí. Lo tenue del dibujo preparatorio no es muy alentador, pero no significa necesariamente que The Holy Babies no es un Leonardo. Cuando la National Gallery de Estados Unidos hizo el análisis infrarrojo de Ginebra, también encontraron pocos bosquejos preliminares. Creo que como se trata solamente de un retrato, de un simple retrato, me parece que no tenía ajustes de dibujo. En un cuadro que es simplemente un retrato como este, no hay muchas alteraciones que hacer en el dibujo. Tal vez se hagan en la pintura misma, pero no en el dibujo. Validar la pintura como un Leonardo requiere algo más que solo análisis científicos. Una herramienta clave de todo entendido en arte es la procedencia del cuadro, la historia del dueño de la pintura y de cómo llegó a sus manos.
¿Puede The Holy Babies remontarse hasta el propio Leonardo? ¿Y qué nos revelará sobre sus creencias? El comerciante en arte Robert Boller está intentando reconstruir la procedencia, la historia de la propiedad de la pintura llamada The Holy Babies. Él cree que es un Leonardo perdido, y después de 28 años de investigación, tiene buenas razones para ello. Robert espera nervioso fuera de la Universidad de Oxford. Es su primera reunión con el profesor Kemp. El problema es que cuando Robert Boller compró The Holy Babies, el cuadro no tenía una procedencia. Esta fue una importante razón de por qué el cuadro no fue autentificado como un Leonardo hace 28 años. Desde entonces, Robert ha trabajado incansablemente para localizar a los dueños. Ahora debe someter lo que ha encontrado al escrutinio de Martin Kemp. Estoy sintiendo algo así como que llegó la hora de la verdad. Después de 28 años de investigación, tener por fin a alguien que te escuche, uno casi se siente como estar gritando en el desierto y que nadie quiere escucharte. Robert cree que puede rastrear su cuadro de Holy Babies hasta el taller de Leonardo. Pero si el profesor Kemp no se convence de ello, 28 años de investigación habrán sido en vano. Buenos días. Qué maravilloso poder conocerlo por fin. Igualmente. Robert Boller, encantado. Es un placer, Martin Kemp. Bienvenido a Oxford. ¿Usted mismo hizo todo el trabajo? Sí, la investigación. Es increíble. Así es. La procedencia es como encontrar una aguja en un pajar. Así es. La investigación de la procedencia requiere tiempo. Requiere tiempo y también requiere algo de suerte poder encontrarla. Necesita tiempo, suerte y obsesión. ¿Obsesión? Eso sí que tengo, le juro. Para mí, como historiador, en la investigación de la procedencia, el punto clave es el inventario Aldobrandini, el 16-3. Cuando Robert comenzó su búsqueda para encontrar la procedencia, solo tenía una pista: el número en el panel del reverso del cuadro. Significaba que la pintura alguna vez había figurado en un inventario. ¿Pero en cuál y dónde? Todos pensaban que estaba loco y me decían, nunca lo encontrarás. Es imposible encontrar algo así. ¿A dónde vas a buscar? Robert hizo más de 30 viajes a Italia para encontrar la clave de la inscripción. Un camino de minuciosa investigación lo llevó a la villa Aldobrandini, en Frascati. Hoy es el hogar ancestral de una de las familias nobles más antiguas de Italia. Fue allí, en su vasto y antiguo archivo, que encontró la clave crucial. Tenía tantos nombres y me dije, Dios, ayúdame a encontrarlo. Mi dedo apuntó en la hoja y de pronto vi a los Aldobrandini y grité, ¡ah! Lo había encontrado. Todos me miraban y bueno, les dije, finalmente lo encontré. Robert descubrió el registro, el número 39 de Leonardo da Vinci, tal como está escrito en el reverso del cuadro. Venía con una descripción. Dos bebés besándose de Leonardo. También describió algo extraordinario: el tamaño de la pintura. 2 palmas de alto. Una palma era una antigua medida del periodo del Renacimiento, cerca de unos 30 centímetros. La pintura de Robert medía exactamente 2 palmas. Esta referencia de 1603 calza exactamente con The Holy Babies. Con este registro, Robert parece haber establecido una parte importante de la procedencia. ¿Pero estará de acuerdo Martin Kemp? Es algo bastante poco frecuente tener ambas cosas, el inventario y luego tener el número al reverso, y que ambos correspondan. Es una suerte enorme. Pero la buena suerte de Robert es solo un éxito limitado. En el siglo XVII, había muchos inventarios con Leonardos y otros italianos que solo eran anotados en listas por secretarios que simplemente ponían Leonardo. Hay muchas atribuciones de ese tipo por ahí. El archivo Aldobrandini también contiene el registro de otros 4 Leonardos, de los cuales actualmente no se tiene ningún rastro. O bien las pinturas se vendieron,
o han sido atribuidas a artistas menores. Lo otro que hay que considerar con precaución, Robert, es que si revisamos todos los inventarios, veremos que hay varios Leonardos. En el inventario 16.3 creo que hay al menos 4. Sí, hay otros 4 Leonardos que no son Leonardos. Que no son Leonardos, cierto. Es fantástico tener la procedencia, pero sí. Obviamente queda mucho trabajo por hacer, aunque Sí. se ha dado un primer paso importante. Así es. Robert ha satisfecho al profesor Kemp. The Holy Babies estaba en esa famosa colección. ¿Pero puede rastrearse hasta Leonardo? Robert cree saber cómo hacerlo. Si tiene razón, el descubrimiento lo hará muchas veces millonario. Si se equivoca, 3 décadas de duro trabajo pueden terminar en nada. Ahora Robert necesita rastrear la pintura remontándose en el tiempo hasta el taller de Leonardo. Se cree que el cuadro fue obsequiado a los Aldobrandini por una aristócrata llamada Lucrecia d'Este. Su motivo fue la venganza. Cuando era joven, su amante fue brutalmente asesinado por su hermano, de modo que en su lecho de muerte legó todos sus bienes a los Aldobrandini, los enemigos jurados de su familia. Hay un vínculo directo entre Lucrecia d'Este y Leonardo. El artista trabajó una vez para su familia. La conexión comienza después de que partiera a Milán en busca de una nueva vida en 1482. Leonardo fue invitado al palacio del tío abuelo de Lucrecia d'Este, el duque Ludovico Sforza. Sforza, el nuevo gobernante de Milán, tenía grandes ambiciones para la ciudad. Tenía un genuino deseo de crear una identidad cultural para Milán, ya que sentía que la ciudad en realidad carecía de ella. Y la posición de Leonardo en la corte en Milán era en gran parte cumplir ese deseo, situar a Milán en el mercado. Leonardo prosperó en la corte de Ludovico. Se desempeñó como músico, narrador de historias, bufón, un completo hombre del Renacimiento. En Milán también comenzó la primera de una serie de controversiales obras maestras. La más famosa de todas fue La Última Cena, un fresco que durante mucho tiempo ha estado en el centro de teorías de conspiración y novelas populares. Se dice que es la obra más herética de todas. ¿Pero lo es en verdad? Leonardo eligió el momento más provocativo de la historia de la cristiandad, el anuncio de Cristo de que uno de sus discípulos lo traicionaría. Pero 5 siglos después, su antiguo simbolismo es usado para justificar todo tipo de ideas acerca del artista, que era el director de una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion, que veneraba a María Magdalena, de quien se afirma que está sentada al lado de Cristo en la pintura. A decir verdad, los estudiosos por lo general concuerdan en que no hay nada inusual en la iconografía de la Última Cena. Los monjes solo habrían mirado la pintura en conexión con relatos bíblicos de la Última Cena. Los monjes no habrían comprendido el hecho de que pudiera representar otra cosa que no fuera una interpretación bíblica de la Última Cena. Pero ¿podría la pintura de Robert demostrar que Leonardo tenía una interpretación muy diferente de lo que aparece en la Biblia? The Holy Babies, una misteriosa pintura que se cree que es de Leonardo da Vinci. ¿Pero lo es? ¿Y podrá rastrearse hasta su estudio? Leonardo estaba en Florencia trabajando para el duque Ludovico Sforza, pero el generoso mecenazgo de Ludovico tenía un lado siniestro. Ludovico era un nuevo rico. Su abuelo era un comandante mercenario. Y a pesar de las apariencias, Ludovico era solamente el gobernante interino de Milán. El verdadero heredero era su sobrino que tenía 10 años de edad. Ludovico María Sforza y su esposa Beatrice d'Este no eran el duque y la duquesa de Milán. El verdadero duque era un muchacho
a quien su tío mantuvo permanentemente lejos del poder. Leonardo pasó los próximos 18 años como el protegido del duque. La efímera calidad que definía a Leonardo emergería por completo en su estudio en Milán. Perfeccionó un nuevo estilo, una técnica llamada esfumado. Usó un medio revolucionario, pinturas al óleo en una forma en que nunca antes se habían usado. Se sitúa en la primera generación de pintores que realmente utilizó las pinturas al óleo como elemento principal. De modo que Leonardo comienza a explotar la suerte de cualidad poética del óleo, esa cualidad indefinida, lo que él mismo llamaría su técnica de esfumado. Esfumado significa extendido o difuminado, y su efecto en una pintura permite hacer que las líneas sean sutilmente borrosas. Esto crea un mayor sentido de profundidad, color y forma. Leonardo desarrolló la técnica sumiéndose en el mundo natural. Se dedicó a estudiar las complejidades de la percepción humana, especialmente de la luz y la sombra en diferentes condiciones. Observó cómo la gente y los objetos se convertían en siluetas cuando la luz del sol los iluminaba por detrás. Cómo el movimiento distorsiona. Y el efecto del resplandor extremo y de la sombra profunda. El resultado es una forma muy peculiar de naturalismo, una suerte de supernaturaleza. Leonardo enfatiza la experiencia. No creía en nada que no pudiera experimentar. De modo que era muy bueno en todo lo que era tangible, visible, que pudiera oler, saborear. Él se apoyaba en el conocimiento sensorial. Y el conocimiento de la naturaleza se obtiene sobre todo mediante la observación. The Holy Babies utiliza el esfumado. Pero para saber si el efecto se logró usando la misma técnica innovadora de Leonardo, o mediante el desarrollo más tardío del método, requeriría un análisis científico de la estructura profunda del cuadro. En busca de pistas, el doctor Nicolás Isto comienza a examinar la pintura mediante radiografías. Falta la última. A veces, los rayos X permiten enfocar la evidencia en técnicas particulares usadas en una época en especial. Esto permite realmente revelar aspectos más profundos de la técnica, por ejemplo, un imitador o un copista. Tal vez podría conseguir imitar la apariencia de la superficie, pero no la estructura profunda, la técnica subyacente. Las pinturas podrían ser superficialmente similares, pero los rayos X las mostrarían diferentes. Las radiografías le sugieren al doctor Isto que la estructura profunda del cuadro concuerda con una obra de arte del Renacimiento, lo que hace poco probable que sea una falsificación o una copia moderna. Observando aún más profundamente, mediante la microscopía, el doctor Isto explora la composición de los pigmentos. Lo primero que nota en el cabello de los bebés es un pigmento llamado amarillo leptin. Nosotros lo llamamos amarillo leptin. Para Leonardo habría sido yalolino. Tiene una historia muy curiosa porque desapareció totalmente a comienzos del siglo XVIII. Por supuesto que debido a esta desaparición total, es un importante y poderoso pigmento de datación. El descubrimiento del amarillo leptin es un gran avance. Es la primera evidencia concreta de que la pintura es anterior al siglo XVII. Pero la verdadera prueba será un análisis de las pinturas y glaseados usados para lograr la famosa técnica del esfumado de Leonardo. Leonardo habría usado glaseado de negro. En los primeros dos, le bajaría el tono y lo esfumaría. Así que también estoy buscando evidencia de restos de pigmento negro.
La edad y el tipo de pigmentos usados en el esfumado es crucial. Leonardo fue el pionero de la técnica, pero muchos artistas posteriores la copiaron y la modificaron. Las indicaciones iniciales son alentadoras. En realidad hay bastante carboncillo, que es el tipo de cosas que nosotros esperaríamos que se usara en ese momento. El hecho de que el pigmento fuera utilizado por artistas del Renacimiento como Leonardo es una excelente noticia para el dueño Robert Boller. Pero, además del análisis científico y del intento de Robert por establecer la procedencia perdida del cuadro, hay una tercera línea de investigación mucho más esotérica. Es la simbología, las ideas expresadas en la pintura. ¿Es el motivo de The Holy Babies algo que Leonardo habría pintado? ¿Y qué nos dice acerca de la relación de Leonardo con una poderosa secta que surgió en la temprana iglesia cristiana? A mediados de 1490, Leonardo da Vinci era el artista más famoso de Milán. Robert Boller, dueño de The Holy Babies, cree que la pintura puede ser rastreada hasta este periodo y al estudio milanés de Leonardo. Pero incluso entonces, Leonardo estaba explorando nuevas ideas en su trabajo. Su primer encargo independiente en Milán fue para una fraternidad religiosa. Le pidieron a Leonardo que pintara una escena convencional de la Virgen y el Niño en el panel central de un retablo. En cambio, Leonardo pintó una escena totalmente diferente, la misteriosa y enigmática Virgen de las Rocas. Ese cuadro es una prueba decisiva de evidencia porque muestra que el motivo de The Holy Babies fue pintado por Leonardo. Lo que está menos claro es por qué lo hizo. La Virgen María y el Niño Jesús aparecen junto a Juan Bautista y el Arcángel Uriel. La Virgen de las Rocas es una pintura hermética en el sentido de que tiene un secreto al que nunca tenemos acceso. ¿Qué es exactamente lo que representa? ¿Cuál es exactamente el significado simbólico de lo que representa? El significado de la Virgen de las Rocas es críptico, porque Leonardo no deja en claro qué bebé es Juan y qué bebé es Jesús. Los dos bebés de la pintura son casi del mismo tamaño. Y no está realmente claro cuál de los bebés es cuál. Aún más misterioso es el hecho de que esta escena poco ortodoxa no aparece en la Biblia. El segundo niño es un agregado que Leonardo parece muy interesado en hacer, sin mucha confirmación bíblica. Solo en los textos apócrifos hay un encuentro entre ambos niños. Pero, ¿por qué Leonardo usaría un texto cristiano oscuro y no oficial para justificar la inclusión de Juan Bautista en su cuadro? Juan Bautista era el santo patrón de Florencia. Para glorificarlo, la ciudad hizo construir un magnífico baptisterio, decorando el interior con asombrosos mosaicos que relatan la historia de su vida. Es un tema muy florentino. San Juan es una figura muy popular, de modo que está presentando lo que en cierto sentido no es exactamente una narración, más bien se apoyó en la historia que le gustaba a los florentinos de Cristo conociendo a San Juan en los bosques cuando era solo un bebé. Al confundir deliberadamente sus roles, Leonardo puede estar insinuando algo más profundo. Comprender qué podría ser nos remonta a los orígenes del cristianismo. Juan Bautista es venerado en las tres religiones más grandes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Precursor de Cristo, se fue a una zona despoblada y estableció una iglesia a la orilla del río Jordán. Allí bautizaba a la gente para que se arrepintiera y siguiera la naturaleza de Dios. En la tradicional iconografía oriental lo retratan con el cabello enmarañado, la barba descuidada y vestido de andrajos. Grita en las tierras baldías, bautiza a la gente con un ritual que a muchos les parece extraño,
Es alguien que se destaca fuertemente. Soy la voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Vi el Espíritu descender con forma de paloma y posarse sobre él. He visto y soy testigo de que él es el Hijo de Dios. Al igual que Cristo, Juan Bautista fue un mártir. Los evangelios registran que Herodes Antipas se fascinó tanto con la danza de su hijastra Salomé, que prometió otorgarle lo que ella más deseaba: la cabeza de Juan Bautista. El antiguo historiador Josephus escribió solo unas pocas décadas después de la muerte de Juan Bautista que la verdadera razón de su ejecución fue su creciente influencia y poder. Los evangelios del Nuevo Testamento retratan a Juan Bautista, por supuesto, como el heraldo de Jesús. Pero en su propio tiempo, Juan era un predicador muy conocido y probablemente mucho más que, como lo sugiere Joseph, más que Jesús de Nazaret. Los evangelios deben hacer un esfuerzo para minimizar la importancia del Bautista y favorecer a su maestro, Jesús de Nazaret. ¿Quiso Leonardo mostrar o sugerir en forma herética que Juan Bautista tenía tanta importancia como el Mesías? Las ideas que contienen las pinturas van en contra de la Iglesia. En esa época eso era con certeza algo herético. Era algo inaceptable para la gente común. La gran importancia que Leonardo le da a Juan Bautista en su obra es el primer paso en el desciframiento de lo que podrían ser creencias profundamente heréticas. La fraternidad religiosa que le encargó la Virgen de las Rocas no la conservó por mucho tiempo. Leonardo afirmó que no le habían pagado, pero actualmente algunos sugieren que la orden rechazó su tema herético. Al duque Ludovico Sforza le encantó y la requisó para su propia colección. El duque quería celebrar. El problema del heredero legítimo había repentinamente desaparecido, dejándolo como el indiscutido amo de Milán. Cuando el muchacho muere, muy repentinamente y en una gran agonía, se supone que su tío lo ha envenenado. Así, Ludovico se convierte oficialmente en el duque de Milán en 1495. Y eso provoca otra numerosa serie de encargos destinados a celebrar su nueva posición que ya está asegurada. Ludovico le encargó generosamente una serie de obras, incluyendo la pintura que Leonardo se demoraría otros 3 años en completar. La Última Cena, una obra que hace tiempo es un elemento central en la conjetura respecto de las supuestas creencias heréticas de Leonardo. La investigación para descubrir si The Holy Babies es un Leonardo da Vinci genuino progresa. Hasta ahora los análisis han probado que el motivo de The Holy Babies se originó en el taller de Leonardo. Pero, ¿fue concebido por Leonardo en persona? ¿Y quién lo pintó? En el estudio tenía gente que cambiaba, que entraba y salía y hacía trabajos específicos, pero también tenía un grupo central de discípulos, jóvenes a quienes Leonardo enseñaba y que probablemente se quedaban en el estudio y hacían parte de su trabajo. Se cree que Marco de Ogliono, uno de los discípulos de Leonardo, pintó esta versión de The Holy Babies besándose. El motivo es notablemente similar al cuadro de Robert. Este cuadro, entre otros, ha llevado a los estudiosos a especular sobre la existencia de un original de Leonardo perdido, ya que los discípulos copiaban la mayor parte de su obra. ¿La pintura que se está analizando es el original perdido? El Dr. Isto está comenzando otra serie de pruebas para fechar el cuadro. Primero,
debe extraer muestras de pintura de The Holy Babies. Es una técnica controversial, porque es invasiva. Y Marcus, el sobrino de Robert, que vino a supervisar las pruebas, está algo nervioso. Si la pintura es un invalorable Leonardo, el riesgo es enorme. Se ve claramente que a lo largo de la grieta hay una cierta pérdida de pintura, así que podemos tomar una muestra de allí. Estas muestras microscópicas son vitales para determinar la edad de la pintura y se enviarán a un laboratorio especializado para su análisis. No es la única prueba invasiva que Robert ha autorizado. Por lo general, se considera que la datación mediante el método de carbono 14 es la técnica más confiable y autorizada de todas las técnicas para datar. Se toma una minúscula muestra del panel de madera para su análisis. El resultado demorará semanas en llegar, pero deberían poder establecer si el cuadro fue o no pintado durante la vida de Leonardo. Convencido de que puede reconstruir la historia de la pintura, Robert está en Oxford con el profesor Kemp con la pieza siguiente del rompecabezas. Hasta ahora el cuadro parece haber pasado del mecenas de Leonardo, el duque Ludovico, a su vengativa sobrina nieta, Lucrecia de Este, y de ella al enemigo acérrimo de su familia, el cardenal Pietro Aldobrandini. Pero, ¿cómo llegó a Inglaterra? ¿Cómo se llega de los Aldobrandini, donde la pintura está definitivamente catalogada con el número 39, a Inglaterra en el siglo XVIII? ¿Qué camino siguió? Sí, bueno, Beckford hizo un viaje. Tuvo que hacer un viaje. William Beckford, apodado Kitty, era un aristócrata inglés cuya homosexualidad escandalizaba a la sociedad. Robert encontró que Beckford había traído de Italia una pintura que se ajusta a la descripción de The Holy Babies. Beckford era un gran coleccionista de pinturas. En realidad, en sus cartas a menudo se refería a algunos Leonardos. En verdad quería comprar un Leonardo da Vinci por la gracia y la dulzura de sus niños. ¡Oh, qué ojos tan tiernos tienen los ángeles! ¡Oh! A decir verdad, a Beckford le gustaban las pinturas de niños pequeños. El cuadro Kissing Babies de William Beckford fue vendido en 1807 a un comerciante de arte como un Leonardo, pero luego se le pierde el rastro. El actual propietario Robert Boller intenta encontrar la última pieza del rompecabezas. La naturaleza privada de la subasta significa que él no sabe a quién le compró la pintura hace 28 años. Tiene una pista. Un relato histórico del siglo XIX que menciona a The Holy Babies como atribuible a Leonardo. La cita sitúa la pintura en la colección de una aristocrática familia inglesa, la del marqués de Northampton, pero también podría ser una de varias copias. Ahora Robert piensa visitar a la antigua ama de llaves de Northampton Castle. Quiero mostrarle la pintura al ama de llaves y quiero preguntarle si la reconoce y recuerda haberla visto colgada en alguna parte del castillo. Pero es una posibilidad remota. El actual marqués no recuerda haber sido dueño del cuadro. Esta es la última posibilidad de Robert de probarle al profesor Kemp que The Holy Babies tiene una procedencia. En términos de la carrera de Robert, este es el descubrimiento más importante que él ha hecho. Es un comerciante de arte en pequeña escala. No es uno de los grandes jugadores de este juego. Trabaja prácticamente en la compra y venta de un cuadro a otro para ganarse la vida. Y tiene que salir adelante solo gracias a su reputación. Hola, señora Gardback. El testimonio de Daisy Gardback puede ayudar a asegurar la procedencia. En vez de mostrarle una pequeña fotografía, Robert mandó hacer una copia exacta de la pintura. No quiere correr riesgos. Compré este cuadro hace 28 años. Entonces tenía todo el fondo negro.
¿Estaba oscuro? Sí, lo habían pintado encima. Oh, sí. Me pregunto si reconoce este cuadro como del castillo. Usted me dijo que lo había visto. ¿Que si he visto el cuadro? Sí, ¿lo ha visto? Lo he visto muchas veces. Si pudiera Colgó en el darme vestíbulo detalles. durante años y años. Estaba allí cuando yo entré a trabajar. ¿Oscuro? No, como ese. ¿Estaba como este? Déjeme ver. Espere un momento. La memoria de Daisy no es confiable, y lamentablemente el marqués no puede confirmar lo que dice Daisy sobre la pintura. Ni él ni su familia la recuerdan colgando sobre el dintel de la puerta del gran vestíbulo del castillo. Pero Robert no se desanima. No me daré por vencido, voy a seguir adelante. Seguiré adelante hasta el fin de mis días porque tengo la corazonada de que eventualmente lo voy a encontrar. No hay una cadena de atribución que una la pintura de William Beckford con el cuadro que Robert posee ahora. La autentificación de la pintura tendrá que basarse en otros medios. The Holy Babies, una pintura que podría ser de Leonardo da Vinci, es sometida a pruebas científicas para confirmar este hecho. Se cree que fue pintada en Milán, la ciudad en que Leonardo pasó gran parte de su vida adulta y donde terminó algunos de sus grandes cuadros. Pero Leonardo se vio obligado a abandonar sus obras maestras y su estudio. Acontecimientos políticos estaban a punto de destruir su mundo. En 1499, los franceses invadieron Milán. El duque Ludovico escapó, pero eventualmente lo capturaron y murió en prisión. Leonardo decidió partir de Milán y buscarse un nuevo mecenas. Encontró uno de los más despóticos, carismáticos y despiadados gobernantes militares de la historia, César Borgia, el hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI. La figura de César Borgia es la de un bandido que se encuentra, debido a su oportunismo, en este caso un sinónimo de poder, desprovisto de cualquier tipo de limitación ética o religiosa. El poder, como política real, sin ninguna clase de adorno o excusa. En 1502, Leonardo entró al servicio de César Borgia como ingeniero militar. Y mientras el duque amenazaba Florencia, su antigua ciudad natal, Leonardo diseñaba las armas. Fue una acción poco usual para un artista cuya actitud personal hacia la guerra fue de calificarla como la clase más brutal de locura que existe. Leonardo permaneció solo un corto periodo al servicio del peligroso e impredecible César Borgia. Cuando regresa a Milán, estaba en la cincuentena. El primer asunto que lo ocupó fue la resolución de un caso judicial pendiente, el incumplimiento de la entrega de la Virgen de las Rocas, comenzada hace 25 años y rechazada por las autoridades eclesiásticas. Leonardo terminó una segunda versión de la pintura. Esta es la que se encuentra hoy en la National Gallery de Londres. El profesor Kemp trajo The Holy Babies a la galería para comparar ambas pinturas. Estas detalladas comparaciones son un elemento esencial para los entendidos en arte. Es increíblemente interesante verlas juntas. La pintura se defiende bastante bien. Es un cuadro bien pintado. A veces se pone una pintura como esta al lado de algo que se sabe que es un legítimo Leonardo y se ve horrible. Y eso no ocurrió. Me alegra decirlo. Esas son buenas noticias. En última instancia, la aceptación o el rechazo de la pintura depende de la evaluación del profesor Kemp. Es un proceso complejo y
No hay una fórmula rígida para ello. También observo en detalle algo que es muy característico de Leonardo, la forma en que pinta las flores. Esa planta, con sus flores en 3 dimensiones, es para dar la impresión de cómo se doblan las hojas. Se compara muy bien con las plantas en el rincón inferior izquierdo. La segunda versión de la Virgen de las Rocas es una importante pista para descifrar el significado de la pintura. Hay sutiles diferencias entre las 2 versiones. En esta, se agregaron una cruz de caña y halos después de que Leonardo la terminó, identificando claramente al bebé de la izquierda como Juan Bautista. Juan Bautista es representado con uno de sus atributos, una cruz de caña, pero también es bastante más grande que Cristo, de modo que es el bebé de mayor edad. Por lo tanto, él es Juan Bautista, y en ningún caso Cristo. La diferencia entre las 2 pinturas ha permitido a algunos estudiosos revelar una interpretación radicalmente nueva de las ideas detrás de ellas. Una teoría que sugiere que el artista pudo simbolizar algo mucho más plausible que el Código da Vinci: el gnosticismo. Sabemos con seguridad que Leonardo siempre tuvo libros gnósticos, y tal vez de esos libros obtuvo algunas ideas extrañas que posiblemente más tarde representó en su primera pintura, la Virgen de las Rocas. Porque, para Leonardo, Jesucristo es un hombre común, como todos. La idea de que Jesús era un hombre común y corriente es una profunda creencia gnóstica. El término gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, pero no significa conocimiento intelectual. Gnosis significa conocimiento en relación con algo, conocimiento del corazón. Aunque había muchas sectas diferentes, todas compartían la creencia básica de que en los seres humanos hay una chispa de divinidad suprema que puede ser descubierta a través de la contemplación y el conocimiento de sí. El gnosticismo bien pudo llegar a ser la base teológica del cristianismo si un sacerdote gnóstico del siglo II hubiera ganado la elección para convertirse en el obispo de Roma, es decir, el Papa. Valentinus nació en Alejandría en el año 100 después de Cristo. Devoto cristiano y gnóstico, buscó reconciliar ambos credos. Valentinus es un hombre de gran impacto en el mundo de los primeros cristianos, pero sabemos que fue alejado de la comunidad cristiana romana y se convirtió, en cierto sentido, en el gran herético de ese periodo. La influencia de Valentinus llevó al crecimiento de las escuelas gnósticas, las que a su vez representaron una gran amenaza a la corriente dominante del cristianismo. Cuando se lee la forma en que fue alejado de Roma, vemos que estaban violentamente en contra de sus enseñanzas. A menudo representan interpretaciones totalmente diversas del relato de la creación. Interpretaciones diferentes de lo que Cristo quiso decir con ciertas afirmaciones. Al contrario de la Iglesia, los gnósticos creen que el parto de una virgen y la resurrección no son hechos que ocurrieron físicamente, sino que fueron una metáfora para el despertar espiritual. Ellos nunca aceptaron la resurrección del cuerpo, de la carne y los huesos de Jesús. Ellos aceptaban la resurrección del espíritu. Creían que Jesús tenía una doble naturaleza, una naturaleza espiritual y otra de carne y hueso. Los gnósticos también practicaban una forma de bautismo más importante que lavar los pecados. Este ritual despertaba una chispa de divinidad interna. Era una idea profundamente herética y amenazaba la autoridad de la Iglesia. Pero, ¿existe alguna evidencia de que Leonardo conocía estas avanzadas enseñanzas? Un reciente y extraordinario descubrimiento parece confirmar que los aprendices de Leonardo sí la conocían. Es una pintura de Bernardino Luini, que representa a Juan Bautista bendiciendo a 2 niños, a Jesús y a su doble, el Cristo celestial y terrenal. El tema es aparentemente gnóstico. Esta pintura es muy importante ya que se descubrió hace poco, y sobre todo desde un punto de vista iconográfico, porque está conectada a textos gnósticos. Un texto gnóstico clave suprimido por la Iglesia primitiva
parece proporcionar un vínculo con The Holy Babies. El Evangelio de Felipe habla detalladamente del bautismo superior. Felipe lo describe bajo la forma de un beso místico. ¿Conocía Leonardo esta particular idea gnóstica cuando pintó The Holy Babies? ¿Pero fue realmente Leonardo quien pintó el cuadro? La investigación de The Holy Babies está llegando a su punto álgido. El cuadro llegó a un laboratorio en Surrey. Dado el valor que tienen las pinturas de Leonardo, la próxima etapa es la más arriesgada de todas. Esta enorme máquina es un acelerador de partículas. Normalmente se utiliza para examinar cualquier cosa, desde polvo de estrellas hasta chips de silicona. Pero hoy usará una técnica llamada PIXE o emisión de rayos X inducida por protones en The Holy Babies. Lo que estamos haciendo es dispararle partículas a la pintura alrededor de 1/10 de la velocidad de la luz y ver cómo rebotan, para poder hacernos una idea de todos los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, cómo actúa el sodio. PIXE puede revelar al Dr. Isto la composición elemental de los pigmentos, y con esa información él puede deducir su procedencia. Entonces hay mucho cobre en las flores. Sí. Eso es muy interesante. La presencia de cobre es lo que claramente esperaríamos en una pintura italiana de esa época, porque ellos hacían blanco de plomo. La red científica se está cerrando cada vez más. Las pruebas confirmaron que la pintura se originó en Italia. Pero la ciencia no puede descifrar una parte esencial de la investigación: su significado. Si representa el Cristo gnóstico terreno y celestial, entonces, ¿por qué se están besando? Una nueva teoría radical que afirma poder descifrar el verdadero código da Vinci podría darnos una respuesta posible. Su autor Jorge Sierra sugiere que Leonardo pudo estar involucrado con los cátaros, una secta gnóstica medieval que surgió en el siglo XII en el sur de Francia. Los cátaros creían que había dos iglesias. Una iglesia materialista, que era la iglesia de Roma, la iglesia del Papa, y una iglesia espiritual. Según la teoría de Javier, Leonardo pudo estar representando esas ideas en sus pinturas. En el Renacimiento, algunos pintores decidieron representar la verdadera iglesia espiritual en vez de la iglesia oficial. Pero ¿qué ideas cátaras pudo representar Leonardo? Como los primeros gnósticos, los cátaros eran dualistas. Creían que el mundo estaba atrapado en una batalla entre la materia y el espíritu, la luz y la oscuridad. Rechazaban la iglesia de Roma como corrupta y dominada por fuerzas oscuras. Los cátaros creían que la Iglesia Católica era esencialmente obra del demonio. No les gustaba la riqueza ostentosa de la Iglesia. No les gustaban las construcciones ni la vestimenta. Los cátaros practicaban una forma extremadamente pía y austera de cristianismo gnóstico. Sus sacerdotes eran llamados parfait o perfectos, y muchos eran mujeres. La más importante ceremonia de iniciación cátara era llamada consolamentum, el bautismo del Espíritu Santo. El consolamentum terminaba cuando los parfait intercambiaban el beso de la paz, un ritual que pretendía imbuir en los iniciados el acceso a un nivel más alto de espiritualidad. Decidida a terminar con esa herejía de rápido crecimiento, la Iglesia Católica respondió con sangre. Lanzó una cruzada contra los cátaros. Mataron 40.000 hombres, mujeres y niños, y los que quedaron vivos fueron forzados a acatar nuevamente la autoridad de la Iglesia Católica.
De esta terrible matanza nació la Inquisición española. Destruyeron prácticamente todos los documentos cátaros, excepto unos pocos. Esto hace poco probable que Leonardo tuviera acceso a las ideas cátaras. Es bastante evidente que en el siglo XV los cátaros habían desaparecido hacía muchos años. Hay más de 2 siglos y medio entre la desaparición de los cátaros y Leonardo. Pero los cátaros no eran los únicos en creer en la trascendencia de un beso sagrado. Se puede encontrar un ritual casi idéntico en el Evangelio cristiano gnóstico del siglo II después de Cristo. El Evangelio de Felipe dice que los perfectos, ahora diríamos los iniciados, conciben y dan a luz con un beso. Eso se debe a que la gente nace espiritualmente en el rito llamado bautismo, el nuevo nacimiento. De esa forma, a través del beso, se pueden encontrar niños espirituales recién nacidos. ¿Fue este secreto beso gnóstico el que está representado en The Holy Babies? Es una idea muy en desacuerdo con la interpretación aceptada por el mundo del arte. Según la erudición convencional, la pintura está basada en una historia apócrifa en que Juan y Jesús se conocieron cuando ambos todavía estaban en el vientre materno. El primer encuentro entre Cristo y San Juan es el que se llevó a cabo en la Puerta Dorada, donde se encontraron Santa Isabel y la Virgen. Ambas estaban embarazadas y los bebés saltaron en el vientre, así que ese es el primer encuentro. A pesar de rechazar totalmente la idea de que la imagen tenga algo de gnóstica, el profesor Kemp está ansioso por descubrir si el motivo se originó con Leonardo. Al examinar una serie de bosquejos llamados la colección Windsor de Leonardo, hizo un sorprendente descubrimiento. Un pequeño dibujo que representa a The Holy Babies besándose, un bosquejo que ha sido pasado por alto. Hay una página en Windsor, esencialmente con dibujos de los discípulos. Se dice que todos son dibujos de los discípulos, pero miré otra vez el que se encuentra en el rincón inferior derecho y creo que es absolutamente de Leonardo, no es trabajo de un discípulo. Creo que con esto reincorporamos el diseño. Pienso que esto que aparece en la hoja de los discípulos es en realidad Leonardo haciendo un pequeño bosquejo. Con esto se puede afirmar que el motivo mismo de los niños besándose es un motivo de Leonardo. Es un descubrimiento enormemente importante. El dibujo está fechado entre 1504 y 1508 y prueba que el motivo de The Holy Babies fue originalmente concebido por Leonardo en persona. Pero la pregunta esencial todavía subsiste. ¿La pintura que están examinando es de Leonardo? Hay una prueba que puede encontrar la huella misma del artista. Una prueba que podría identificarla como un verdadero cuadro de Leonardo da Vinci. Para mí, coinciden perfectamente. ¿Pero será aceptada por el grupo de expertos? Los resultados científicos ya están llegando. La investigación para descubrir que The Holy Babies es un genuino Leonardo da Vinci está casi completa. Si hay una prueba que puede encontrar al artista, es esta: el análisis de huellas digitales. El canadiense Paul Biro es un detective forense de arte. Su trabajo de análisis de huellas digitales recientemente autenticó un Jackson Pollock y un Turner. Pero esta es la primera vez que trabaja en lo que podría ser un Leonardo. Definitivamente hay una huella digital aquí, que parece ser originalmente de la pintura. Primero, Biro compara una huella digital de The Holy Babies con la huella de un bosquejo de la Última Cena. Luego compara ambas en busca de similitudes. Un proceso difícil, porque las huellas originales no son de muy buena calidad. Aquí en A hay una bifurcación en el lado izquierdo, y aquí también hay una bifurcación en el lado derecho. Este es un muy buen comienzo. Lentamente, constata una serie de características coincidentes en ambas huellas. Encontré 8 características que coinciden.
La prueba final de su similitud radica en remover las huellas para exponer los lugares en que se encuentran las similitudes. Como pueden ver, se alinean extremadamente bien. La naranja es la huella digital del dibujo de Leonardo y la azul de la pintura que están examinando aquí. Para mí, coinciden perfectamente. ¿Qué dirá el equipo de investigadores de esta evidencia reveladora? En el mundo del arte, el análisis de huellas digitales es controversial. La edad y la calidad de las huellas hacen que sea una ciencia inexacta. El Dr. Isto y el profesor Kemp, asistido por la profesora Marina Wallace, se reúnen para la evaluación final. Los expertos no lo saben, pero en el otro cuarto, Robert y su sobrino están viendo todo el proceso. ¿Qué edad tiene la pintura? La primera pista científica fue el pigmento amarillo LED Tin usado en el cabello de los bebés. El amarillo es un elemento crucial. Para nosotros es un elemento esencial de datación. El hecho de que haya amarillo LED Tin en la pintura nos lleva al siglo XVII. ¿La datación por carbono del panel indicará que es de la época de Leonardo? Hay 63% de probabilidades de que sea entre 1446 y 1524. Más noticias excelentes para Robert. La próxima pregunta es, ¿el análisis PIXE reveló de que era del lugar correcto? La proporción de cobre con plata en las flores blancas es alta, así que hablamos de Europa del Sur, en este caso esencialmente de pintura italiana. La pintura es de la época y el lugar adecuados. Pero el detallado estudio del Dr. Isto del bosquejo debajo de la pintura dará algunas sugerencias estilísticas de que se trata de un Leonardo genuino. Esta suerte de obstrucción parecería más bien el trabajo de un copista. A pesar de las noticias potencialmente abrumadoras, hay una evidencia final que podría cambiar todo. El análisis de huellas digitales. Encontré 8 características que coinciden. Para mí, coinciden perfectamente. La evidencia más sorprendente fue, por supuesto, la huella digital. Una huella digital que también aparece en ese dibujo de Venecia. Y si acepto la prueba de la huella digital, sería muy emocionante. Lo que hace es ubicar la pintura dentro del círculo de Leonardo. Para Robert y su sobrino Marcus, este es un momento increíble. La investigación sobre la pintura ha sido limitada al propio taller de Leonardo. Pero aún subsiste la pregunta que vale millones de dólares. ¿Es un Leonardo genuino? Es una pintura muy buena y tiene todas las características de Leonardo, pero para mí le falta ese factor emotivo, por así decirlo. Estamos tratando con algo que es un producto, y ese producto se llama Leonardo. Usando sus diseños ahora, creo que solamente tenemos una versión principal de esta pintura. Las otras versiones no son tan buenas. Creo que se trata del círculo íntimo y que probablemente es el mejor de esos productos. El profesor Kemp estima que The Holy Babies es una pintura autorizada por Leonardo y realizada por uno de sus talentosos discípulos. Pero el hecho de que se origine en el estudio de Leonardo y que se base en un diseño del propio Leonardo ha aumentado grandemente su valor e importancia. El hecho de que la haya puesto en la cercanía de Leonardo es maravilloso. Finalmente, después de 28 años de meticuloso esfuerzo, Robert puede entrar a las altas esferas del mercado del arte con una pintura que se vincula con el propio taller de Leonardo. Pero las excelentes noticias de Robert pronto se vieron ensombrecidas por la duda cuando ocurre lo impensable. Poco después de emitir su análisis, el profesor Kemp modificó su opinión. La evidencia de la huella digital llegó a último momento y necesita mayor evaluación, sobre todo en relación con el dibujo de Venecia, que yo no creo que sea de Leonardo. Aunque la autoría del dibujo es controversial, la Academia de Venecia que lo posee lo atribuye a Leonardo. Pero incluso sin la evidencia de la huella digital, el profesor Kemp todavía cree que la pintura proviene del propio estudio de Leonardo. Es una muy buena pintura y estoy feliz de aceptarla como parte del sistema de producción de Leonardo.
Después de casi 3 décadas de lucha contra el mundo oficial del arte, Robert sigue adelante. Todavía creo que es un Leonardo. Tiene todas las características de un Leonardo. Tal vez una futura evaluación de The Holy Babies probará algún día que tiene razón. Pero lo que por ahora parece seguro es que el motivo encontrado en la colección Windsor es de Leonardo, lo que nos deja con una última pregunta polémica. ¿Qué significa? El profesor Kemp considera que su opinión es representativa del mundo oficial del arte. Una interpretación gnóstica de The Holy Babies es una tontería. No hay ninguna evidencia de que Leonardo tuviera algún interés por la doctrina gnóstica. En realidad, todo lo que sabemos de Leonardo sugiere que ésta no habría contado con su simpatía. Mientras muchos expertos comparten la opinión del profesor Kemp de que personalmente Leonardo no era un gnóstico, hay una opinión creciente entre los estudiosos más eminentes de Leonardo de que podría haber cierta influencia gnóstica en su arte. El mundo del arte continuará debatiendo acerca del significado de las misteriosas obras de Leonardo, tal como lo harán los partidarios de la teoría de la conspiración. Pero Leonardo sigue siendo un enigma. Cuando murió en 1519, dejó una enorme corriente de pensamiento que abarca campos tan diversos como ciencia, anatomía, ingeniería y diseño. Pero en materia de religión, se mantuvo inusitadamente silencioso. Sin embargo, The Holy Babies, con su aparente iconografía gnóstica, tal vez nos ofrezca una pista respecto al hombre ampliamente considerado como el mayor genio de la historia. Es posible que Leonardo creyera que la verdadera divinidad reside en el corazón del ser humano.